Bueno, gloria a Dios. Ya después de tantos años, creo que eran años, ¿no? Por las 50 como. Eso digo yo, años. Soy más de 50. Gracias a Dios, ¿verdad? Ha sido una gran bendición. Y la bendición, el privilegio es mía de estar con vosotros, gloria a Dios, y de poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Como vuestro pastor ha dicho, bueno, yo soy Luis, el que tiene menos pelo que yo es Julio. Claro que es verdad, Miguel. Pero da igual, siempre, menos mal que en el cielo no nos va a confundir ni a mí con Julio, ni a Isabel con Genoveva. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante, ¿verdad?, que sea quien sea, como bien se ha dicho, que compartamos la palabra del Señor y que la palabra del Señor sea la que ministre y la que edifique nuestras vidas. Y hoy más que nunca, efectivamente, necesitamos ahondar, profundizar en la verdad bíblica, en la verdad doctrinal también, porque es importante. Ese fundamento en el cual todo creyente tenemos que ahondar hasta encontrar ese fundamento. Sabemos que el fundamento es Cristo, pero también el fundamento de la sana doctrina de los apóstoles, de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos trae estabilidad y es lo que nos va a ayudar a estar por años hasta que el Señor venga o nosotros vayamos a su presencia, mantenernos firmes, gloria a Dios, a pesar de todo. Y es una bendición poder vernos días, semanas o años, ¿verdad? Y ver no solamente las mismas caras, que es una bendición, sino ver caras nuevas, porque el Señor, como hemos cantado, la Iglesia sigue avanzando. Seguimos predicando la palabra del Señor, que es poder de Dios para salvación, y también, ¿verdad?, dejando que el Espíritu Santo, que es el que convence, gloria a Dios, y que la Iglesia va creciendo, va avanzando. Y es importante. Así que muchísimas gracias también a vuestros pastores por haberme invitado. Para mí también es una bendición poder no salir de Chiclana, sino que no escuche siempre a la misma persona, al pastor, ¿verdad? Estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Miguel. Qué bueno es que podamos tener hermanos y hermanas que nos ministren la palabra del Señor. Eso sí, previo conocimiento de quiénes son, gloria a Dios, porque también hay que tener mucho cuidado, pero sí que enriquece, claro que sí, que enriquece, ¿verdad? Y no solamente la bendición de compartir con vosotros, sino el hecho también de que yo salgo bendecido, de poder saludar, de también charlar, reírnos un poco y recordar viejos tiempos, o antiguos, no sé cómo decir, pero la realidad es que es una gran bendición, amén. Me estaba acordando ahora de Santa Joaquina de Vedruna, ¿verdad? Aquello. Y hasta dónde ha traído el Señor la Iglesia aquí en San Fernando, gloria a Dios. Y a dónde todavía queda por llevar el Señor, porque el Señor sigue obrando, sigue perfeccionando su obra, gloria a Dios. Y la verdad es que es una gran bendición. Bueno, vamos a ir a lo más importante, la palabra del Señor. Quisiera compartir y intentar no alargarme mucho acerca de la necesidad que tenemos como Iglesia de cultivar la comunidad. No confundir la comunidad, y hace ya muchos años se celebró una conferencia de evangelista o de evangelismo de misiones en Holanda, y que definieron una de las tantas definiciones de la Iglesia. Una que quedó así consensuada era que la Iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, es la comunidad del Rey, es una comunidad, porque tenemos en común más cosas de lo que pensamos, gloria a Dios. Y si leemos en Hechos capítulo 2, los versículos del 41 al 47, Lucas recoge el principio de la Iglesia en Jerusalén y cómo hay una palabra clave que es perseveraban, permanecían, y dice que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todo, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Fue iniciado, sabemos que en Pentecostés el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el agente, la persona, la tercera persona de la Trinidad, quien ejecuta, quien lleva a cabo, ¿verdad?, toda la creación, el orden, aleluya, y es el que da vida. Y sigue dando vida, porque sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Pero aquí encontramos el nacimiento de la Iglesia y nos da unas pinceladas, Lucas, de cómo vivían, la importancia. Y yo observo aquí, queridos hermanos, además de que perseveraban unánimes juntos, había algo que no se dice, pero que está involucrado, y es que estaban comprometidos. Comprometidos con el Señor, comprometidos con los demás hermanos, comprometidos, ¿verdad?, con la sana doctrina, comprometidos con el testimonio y comprometidos los unos con los otros. Aleluya. La Iglesia del Señor, queridos hermanos, no es una cantidad de personas, obviamente, de individuos, sino que esencialmente somos una corporación, esencialmente somos, ¿verdad?, una comunal, una reunión, un conjunto de personas que hemos tenido la misma experiencia y que tenemos algo en común, gloria a Dios. Y como tal, como Iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos la necesidad de comprender que necesitamos, pues, crecer en esta necesidad de cultivar, de añadir, de edificar la relación personal los unos con los otros. No somos religiosos, somos el cuerpo de Cristo. Y como tal, nosotros tenemos una unión, una relación, una intimidad. Y esta intimidad uno con otro tiene que ir creciendo día a día. Amén. No somos, ¿verdad?, religiosos, no somos una asociación, no somos un grupo de personas aisladas, sino que yo me debo a ti y tú te debes a mí. Somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos los unos a los otros. En la Iglesia del Señor nadie sobra. Nadie es imprescindible también, somos necesarios, pero nos necesitamos. Amén. Por eso ese concepto de individualismo hay que rechazarlo, porque el Señor nos ve como algo corporativo, que, como dijera San Pablo, lo que a ti te afecta, a mí me afecta. Cuando a ti te alegra algo, te goza, como las hermanas dan un testimonio, debe de producir en nosotros gratitud y alabanza al Señor por lo que ha hecho. Y también por el gozo de la hermana o del hermano cuando comparte las alabanzas del Señor. Qué bueno, ¿verdad?, en la cual nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran también. Y eso implica, denota la identificación, la necesidad de entender que tenemos que crecer en esta comunidad que es la Iglesia. No confundir con comuna, como aquel que dijo, ¿verdad?, que se cuela en tu casa a la hora que sea. Bueno, en algunos años en Cádiz eso se producía. Algunos llegaban hasta el frigorífico, lo abrían con la cara dura y decían, bueno, es todo de los hermanos, ¿no? Todo es de todo. No, hasta ahí no llegamos, ¿verdad? Siempre hay que tener un respeto. Pero sí una confianza, entender que somos una comunidad, que tenemos que andar, vivir, pero necesitamos comprender la necesidad de comprometernos para cultivar esta vida en comunidad. Amén. La gente, como dice la palabra, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os odiéis los unos a los otros. No, en que os amáis. Pero el amor tiene que tener acción, no de palabra. Se tiene que ver, el amor tiene que dar fruto. Y ese fruto es acción, es relación.
Y hoy en día más la gente quiere ver, no tanto escuchar, porque están más quemados que la pipa de un indio, como decimos por aquí. Pero lo que quieren es ver realmente si vivimos lo que creemos. Y si manifestamos esa acción, ese amor, esa preocupación, esa carga, esa preocupación que Caín no tuvo con su hermano cuando Dios le dijo, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabía el Señor dónde estaba? Pero cuán importante es la confrontación de parte del Señor y confesar lo que hay en el corazón. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Hasta cierto punto debemos de guardarnos, de velar, porque estamos unidos más íntima y profundamente de lo que pensamos. Aleluya. Y si a mí no me afecta lo que a vosotros afecta, algo anda mal en mi vida. Porque tú eres la imagen de Cristo. Porque tú y yo somos hijos del mismo Padre. Tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma doctrina, tenemos el mismo amor y por tanto debemos de comprender la necesidad. Ahora bien, hay algunos elementos que contribuyen a cultivar esta comunidad y me gustaría compartir solamente algunos de ellos que creo que no son olvidados, pero que muchas veces no nos reparamos en ello. La palabra del Señor nos habla de la importancia de la sinceridad. En la Iglesia tenemos que ser sinceros unos con otros. El Señor atacaba mucho la hipocresía y la falsedad. El simple hecho de ocultar algo, cuando se nos pregunta o cuando preguntamos, ¿cómo estás? Oye esto, empezamos a darle vuelta como buenos andaluces. Decimos muchas cosas y no decimos nada. Pero el Señor nos advirtió que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque todo lo que mal procede, lo que no aclara, lo que no es categórica, aseverando el sí o el no, de mal procede. Porque intentamos justificar. Por eso, queridos hermanos, la sinceridad, la transparencia en la Iglesia es muy importante. Ser honestos, transparentes los unos con los otros. Aleluya. No quiere decir que ahora yo vaya por la calle y venga aquí a la iglesia y cuente todo lo que me pasa. Que hay algunos que lo cuentan todo y hay otros que no cuentan nada. Pero será uno porque no sabe su límite y otro porque no quiere compartir nada. Esa es la típica expresión cuando decimos, ¿cómo estás? Y yo sé que tú estás fatal. ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien. Falta de confianza, o por temor, o por el concepto de que creemos que va a pensar ese hermano, cuando yo le digo, o incluso cuando me preguntan, que a mí me gustaría que la iglesia me preguntara, no me preguntan nunca tampoco, pastor, ¿cómo estás? Y estoy loco porque me pregunta, voy a decirle, estoy fatal. Necesito vuestras oraciones, necesito que me des unas vacaciones pagadas en yo qué sé, cuanto más lejos mejor. Todos necesitamos no desahogarnos, pero sí compartir las cargas. Y para eso hace falta ser sinceros, aleluya, transparente. Cuando un hermano o una hermana se abre en corazón, cuenta su problemática, su situación. Otros hermanos, ¿verdad?, comparten los dones, dan una palabra de ánimo, guiado por el Señor, y es la palabra que nosotros necesitamos. Porque somos el cuerpo de Cristo, quien ministra es el Espíritu Santo. Y Él usa a quien quiera, como quiera y cuando quiera. Y nos nutre a través de las coyunturas. Y para eso debemos de entender que necesitamos profundizar, ahondar más en nuestras relaciones personales. Amén. Amén. Tenemos que pensar que en el cielo vamos a estar una eternidad. Algunos dirían, pues no sé si estaré al lado de este, pero habrá tanta gente, ¿no? Pero tenemos que aprender, y es el tiempo en la tierra de aprendizaje, de la paciencia, de ser transparente, sinceros, honestos, claros los unos con los otros, porque somos de la luz, porque la luz de Dios está en nosotros.
porque hemos pasado de muerte a vida y la manera de pensar, la manera de actuar tiene que cambiar progresivamente, si no de sopetón, porque tenemos el poder. Pero comprender, queridos hermanos, que nos necesitamos, que no nos podemos extralimitar solamente a la reunión del culto, nuestra vida relacional, sino tenemos que estar conectados, preocupados, cargados por el hermano que no viene, por el hermano que está enfermo, por el hermano que está pasando una tribulación, por aquel que, como yo digo algunas veces, se produce un pacto de silencio. Y ese pacto de silencio es cuando alguien te dice, escucha, mira lo que me pasa, no se lo digas a nadie. Y tú te lo estás tragando. Y hay veces que tú necesitas decir, mira, cuanto más lo sepamos, salvo algo ya que de orden interno, familiar o matrimonial, pero es importante tener la suficiente confianza para poder compartir. Y es una alegría, un gozo, que los hermanos podamos tener la confianza, porque hay sinceridad y transmitimos sinceridad, aleluya. Las Escrituras nos hablan de la necesidad de hablar, dice, hablar la verdad en amor. Tenemos que hablar con amor, porque el amor es lo que produce todo. Sin amor no hay nada. El amor, queridos hermanos, el amor de Dios derramado en nuestro corazón, nos lleva a ver al hermano o a la hermana como Cristo lo ve, con amor, con compasión, con misericordia. Y se merece que yo le diga la verdad y que él también me diga la verdad, porque tenemos la verdad, porque creemos en la verdad, porque tenemos el Espíritu de verdad, porque el Evangelio es verdad y porque yo ando en la verdad. No puedo transmitir algo que realmente confunda a la otra persona. Muchas veces pienso que nuestras bromas andaluzas, algunas son pesadas, no dejan de ser medias mentiras. Alguien un día, hace tiempo, me dio un corte porque le gasté una broma, pensando de que estaba a la misma comprensión, ¿no?, del chiste. Y me miró muy serio. Digo, no la cae bien. Dice, no, hermano, es que yo soy creyente. Y he creído, lo que tú me has dicho lo he creído. Digo, me has dejado reflexionando. ¿Puede ser una exageración? Podría ser. Esa hipérbole, esa exageración, ¿vale? Pero muchas veces gastamos broma porque no queremos decir la verdad. Y la otra persona, el otro creyente, se cree literalmente lo que tú le estás diciendo porque espera que tú no le digas nada que no sea correcto. Hablar entre vosotros con amor. Toda la palabra, todo lo que expresemos tiene que ser impregnado por el amor, aleluya, porque el amor edifica, el amor alimenta, el amor transforma, el amor lo hace todo. Por eso, queridos hermanos, es importante hablar la verdad entre nosotros. Que no caigamos en el error, ya que hemos pasado de muerte a vida. Somos nuevas criaturas, de no caer en el error de la mentiriquilla. Y nos veamos como muchas veces nos hemos visto en el mundo laboral o en otras circunstancias, que no hemos creído que, ¿verdad?, una mentiriquilla santa o piadosa. Sabemos que las mentiras son. Y no decir la verdad es, obviamente, favorecer la mentira. Medias verdades son medias mentiras. Y eso no edifica. Pero lo que edifica es la verdad. Es ser transparente. Es ser honestos, aleluya. Muchas veces huimos de la confrontación en la iglesia. No de la pelea, sino de la confrontación. Y la iglesia es necesario que alcancemos la madurez cristiana para confrontarnos sanamente. Cuando hay amor, no hace daño lo que yo te digo a ti o tú me dices a mí, porque se entiende que el amor te hace madurar, me hace madurar.
Y si yo he cometido un error o yo no ando en orden, alguien me tiene que llamar la atención. Muchas veces tenemos el temor. No digamos, no vaya a ser que se mosquee, que se enfade, que se vaya, que no haga nada. No podemos andar con esos temores, porque lo que necesita es la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia, por supuesto, pero no nos olvidemos la verdad, porque la verdad nos hace libre. Y eso es amor, aleluya. Me estoy acordando una vez que vuestro pastor Miguel estaba en una reunión, siempre aludimos a ese comentario y me harto de reír. Estábamos hablando en la fraternidad de pastores de algo que estamos hablando y no sé lo que pasó, que le di yo una patada o le di un golpe a Miguel por algo que yo creía que no era así o que estaba la cosa más, vamos, la aguja mareada. Y dice, hombre, para tener amigos como este, ¿para qué quiero enemigos, no? Los amigos, por supuesto, que yo agradezco y agradeceré toda mi vida, que un amigo más que un hermano, porque un hermano está, pero amigo, que te digan las cosas que quizás al principio no te cae bien, pero no te cae bien a la carne, pero en tu interior, en la nueva criatura, le agradece al Señor. Porque ha habido alguien valiente que te ha confrontado, y te ha confrontado sabiamente, con amor, con cariño, porque quiere lo mejor para uno de nosotros. Desechando la mentira, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad los unos con los otros. Aleluya. Cuando se intenta ocultar, eso es cuestión de tiempo que se vaya haciendo la pelota más grande. Y es un problema, es una atadura espiritual. Y hay que desechar de nuestro vocabulario la mentira. Y hay que hablar verdad. La verdad. Aunque cueste rechazo. Una de las cuestiones que hoy en día, en el panorama de las autoridades, lo que menos se ve es que hablan la verdad. No hay integridad a niveles de gobernaciones. Los hombres y las mujeres que tenemos no son íntegros, son más que mentirosos, son unos mentirosos compulsivos. Y además se creen las mentiras. No hay integridad. Y eso es lo que está influenciando y lo que está educando a generaciones a reproducir desde el gobierno hasta la misma familia. Y ya los niños, aunque llevan innato, ¿verdad?, la rebeldía, la desobediencia, pero van aprendiendo esa influencia, ese patrón de conducta de no afrontar la verdad, de no ser íntegro, de no decir las cosas si realmente hay o han hecho o lo que pueda haber en su corazón cuando se le demanda algo relacionado con su acción o su conducta. Nosotros, queridos hermanos, somos de la luz, somos hijos de luz. Y como tal tenemos que hablar verdad entre nosotros. La transparencia. Hablar, porque la verdad edifica la vida. Es un material que edifica nuestras vidas. Cuando a mí se me habla la verdad, cuando yo hablo verdad, cuando estamos impregnados de la verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una vida se edifica, hay bendición, hay crecimiento, se fortalece la relación de comunidad de la Iglesia, cuando el fundamento es la verdad, cuando hay confianza, transparencia, cuando las situaciones que requieren se tienen que afrontar, confrontar, arreglar situaciones entre los hermanos, entre la Iglesia, esa transparencia, esa luz, esa verdad
tiene que prevalecer para fortalecer cada día más la comunidad que es la Iglesia. Amén. Por eso es importante en esa confrontación, en esa sinceridad, ser humilde, que es otro aspecto importante para cultivar la humildad. Sabemos que la humildad, ¿verdad?, es reconocer y poner a Cristo por encima de nuestro orgullo. Si surge, tenemos que poner siempre a Cristo por encima. Aleluya. Hay personas que no dan su brazo a torcer. Erre que erre, ¿verdad? Pero la humildad no es humillarte. La humildad es no tener mayor concepto de uno de sí que el que debe tener. La humildad es pensar menos en nosotros mismos y, como dice las Escrituras, fijarnos en el otro, honrar al otro. La humildad se requiere precisamente en esta necesidad de edificación de la comunidad, como iglesia, como personas, aleluya, como miembros de un órgano vivo que es la Iglesia. Y como tal, la humildad es importantísima para edificación y cultivar esta relación personal, gloria a Dios. La palabra nos enseña que debemos, dice, someternos unos a otros. Pablo lo decía en Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros. Hablaba sobre el matrimonio, los hijos a los padres, los siervos a los señores, pero es un principio general que debemos de someternos los unos a los otros, aleluya. Respetarnos, respetar a todos por igual, aleluya. Que sí, que es verdad, que hay responsabilidades, que hay ministerio y somos diferentes, pero la dignidad, el respeto de los unos a los otros, todos tenemos que reconocerlo. Someternos, aleluya. En cuanto a honra, preferir al otro. Cuando se tiene un pulso en un conflicto entre creyentes, el que tiene más fuerza es el que vence. Pero el que tiene dominio propio, el que tiene control, el que es humilde y por aliviar, por favorecer, considera al otro, como hemos dicho antes, con amor, con misericordia, con compasión, pero no se deja llevar por ese orgullo, sino por la humildad, por ese fruto del Espíritu, por ese ejemplo de Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque la humildad, queridos hermanos, no es precisamente algo inalcanzable. La humildad cultiva comunidad. La humildad trae paz al corazón, sosiego, reconciliación, aleluya. Cuando dos están y no se quieren bajar del burro, ahí no hay buena relación. No hay, sea en la escala de la vida social, laboral, familiar, eclesiástica. Vosotros que os consideráis espirituales, dice la palabra, tú que te consideras mayor o más experiencia o más madurez. Hay veces, queridos hermanos, que hay que humillarse para ganar, para sanar, para mantener la unidad, respetando la dignidad de las dos personas o de todo el conjunto, gloria a Dios. Estimando a los demás superiores, dice en Filipenses 2, 3, 4. Estimando a los demás superiores. Estimar es tener afecto, ¿verdad? Aprecio a alguien, aleluya. Si no hay aprecio los unos por los otros, si no hay, ¿verdad?, ese reconocimiento de valor de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, me da igual 3 que 33, algo falla. Ganar un alma vale mucho, queridos hermanos. Edificar una vida cuesta mucho. Disfrutar, ver frutos, aleluya. Parece que no, pero sí. Y hoy más, que a pesar de que hay más libertades de expresión, más libertad para predicar el Evangelio, no sé si es mejor o peor, porque hoy en día las mentalidades
están tan abiertas que aceptan cualquier cosa. Sabemos que es la obra del Espíritu Santo, pero la Iglesia tenemos que estar ahí, sembrando con la palabra de Dios, sembrándonos nosotros como semillas también para sembrarnos en otras personas. Pero que un alma se convierta debe de revolucionar nuestra Iglesia, la familia del Señor. Un alma vale mucho. Amén, hermano. Nos gozamos cuando vemos un alma que se entrega al Señor. Hay que hacer una fiesta y hay que cuidar a ese alma. Y ese alma tiene que recibir, ¿verdad? Recibir ese amor, porque por encima de todo, hermano, como yo digo a los hermanos en Chiclana, nos puede faltar dinero, nos puede faltar, yo qué sé, conocimiento, nos puede faltar tantas cosas, pero que nunca nos falte amor. El amor es lo más importante. Cuando una persona se siente amada, cubre la necesidad primaria y básica, como todo ser humano necesita, amar y ser amado. Y eso es lo que produjo en nosotros y lo que en este mundo y en esa persona y en ti y en mí va a transformarnos. Lo que no es por obligación, lo consigue el amor, aleluya. Porque el amor transforma una vida. Por eso debemos de amarnos, seguir amándonos, aleluya, y entender, queridos hermanos, que debemos respetarnos, ¿verdad?, someternos, aceptar la autoridad, gloria a Dios. En todo momento o en cualquier momento siempre hay una autoridad, sea social, de orden, judicial, gubernativa. Incluso la palabra nos dice orar por los que están en eminencia, que eso no quiere decir que hagamos lo que ellos hacen, que está en contra de la palabra del Señor, esa es mi opinión, pero respetamos lo que representa. Pero en la Iglesia también, desde el apóstol, bueno, donde los haya, desde el pastor hasta el portero, de la hermana al hermano que está limpiando, también hay que respetar su autoridad. Y si la hermana está limpiando, yo no tengo que pasar por ahí, tengo que respetar. O me espero. O si un hermano en la cafetería me dice, oye, ahora no, espérate, tengo que respetar. Porque es el principio que uno aprende. Si yo no tengo la capacidad de someterme a las personas, a los hermanos que estoy viendo, difícilmente me voy a someter a Dios. Porque es autoridad. Y considerar, hermanos, al otro superior. Eso a mí no me quita los anillos. Porque yo he sido llamado para servir. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir. Primero a Dios. Segundo a la Iglesia. Y tercero al mundo. Hemos sido llamados a ministrar a Dios. Cuando ministramos a Dios, tenemos la capacidad de ministrarnos los unos a los otros para edificación, a través de la responsabilidad y de las capacidades y de la multiforme gracia de Dios, los dones, las capacidades, tanto espiritual como natural, que Dios ha puesto en tu corazón, bien por genética o bien por aprendizaje. Pero todo en las manos del Señor es un instrumento de edificación. Y cuando nosotros estamos edificados los unos a los otros, debemos de ministrar al mundo. Hemos cantado esta canción lema, que allí en Chiclana la tenemos, somos el pueblo de Dios. Ese es el propósito, después de glorificar, de honrar, de bendecir a Dios, tenemos que dar testimonio, predicar la palabra, dar muestra de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que vean nuestra luz, que reciban sabor, que vean que somos diferentes, que andamos en la verdad, que somos sinceros, que somos humildes, que no somos personas que nos ponemos medalla y que somos orgullosos, sino que estamos reflejando el carácter de Cristo, aleluya, en su humildad, trayendo paz y arrastrando o llevando la carga del Señor, que es
ligera. Por eso, queridos hermanos, es importante que seamos humildes, los unos con los otros. Amén. Es como aquellos dos que se estaban peleando para pagar la cuenta de una convidada. La versión nuestra es que los dos se ahogaron cuando metieron la cabeza y no querían pagar. Pero qué bueno es cuando hay dos personas, dos creyentes, y dicen, no, yo quiero bendecirte, ¿no? No, que yo te quiero bendecir. Qué bueno que no estemos peleando por decir, oye, yo quiero bendecirte a ti. No, yo bendecirnos, decir bien, edificarnos, aleluya. Hemos sido llamados a edificarnos, a vivir en intimidad, mantener nuestras relaciones de amistad, edificarnos, crecimiento. Pero es importante cultivar. Amén, hermano. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de sentir los unos por los otros. Tú eres mi hermano, aunque seas del Barcelona. Últimamente estoy reflexionando yo en esto, Miguel, porque ha empezado el año y nos estáis dando una paliza. Yo creo que me voy a convertir al Barcelona. Por cierto, apareció una camiseta del Barcelona en mi casa y no sé, digo, ¿esto qué? Señales, una señal del Señor. Creemos en los milagros. Es importante, queridos hermanos, no solamente ser transparente, ser sinceros. No solamente es ser humilde. Dios habita con el contristado y humillado de espíritu. La humildad es importante. Ahora, ser humilde no significa que yo me ponga como un felpudo y la gente me pisotee. No. Eso ya es otra cosa. Dios no me dice que yo me ponga como un felpudo, ni como pastor, ni como creyente, que antes que pastor soy creyente, hijo de Dios. Porque tengo mi dignidad, tú tienes tu dignidad. La persona que están tirada ahí en la calle tienen su dignidad. Y tienen que ser tratadas con dignidad, con amor, al margen de lo que haga, porque ese es el amor del Señor. Sí, es verdad. El Señor decía, vete y no peques más, ¿vale? Pero el Señor tenía compasión que le llevaba a la misericordia. La compasión es amor, pero el amor sin acción, sin obra, no vale para nada. Amar, compasión, acción, misericordia. ¿Cómo puedo yo bendecir a esta persona? ¿Cómo puedo yo bendecir a mi hermano? Sí, oración, gloria a Dios, pero muchas veces la oración no es suficiente. Hay que pasar a la acción, tener misericordia. Amén. Todos tenemos esa dignidad. Y lo que sí es importante, en la iglesia tiene que haber amabilidad. Ser amables en la iglesia, sí. La amabilidad es como una llave que abre los corazones y siembra paz en cada encuentro, en cada reunión. Amables. Ser amable es afable, ser cordial, afectuoso. Ser amable. Amable los unos con los otros. Dice la palabra del Señor en Romanos 15:1, soportando, que es sostener, sobrellevar la carga los unos de los otros. Dice, soportando los unos a los otros. Muchas veces nos cansamos, porque hay hermanos y hermanas, miembros, en los cuales, como algunos dicen, ¿verdad? Este es el hermano siervo, este es el hermano pues alegre, siempre está, este es el hermano folleto que siempre está repartiendo folletos, este es el hermano yunque de lo pesado que es. No. Esos apelativos, esos apodos, ¿verdad? Cuando el Señor lo ha añadido a la iglesia, Dios está haciendo una obra. Pero ese hermano es, y si ha sido lavado por la sangre de Cristo, es un hijo de Dios. Puede haber más afinidad, menos afinidad, unos con otros, que es normal. Pero debemos mirar con los ojos y ser amables con ese hermano que es difícil, con esa hermana que es difícil, con esas o esos que son difíciles. No podemos excluir, porque son necesarios.
necesarios para mi vida, porque Dios lo pone también para que yo aprenda, para que yo sea perfeccionado en mi carácter, para que yo pueda tener oportunidades también de madurar en el fruto del Espíritu, con la paciencia, con el amor, con la templanza, el dominio propio. Porque es importante la amabilidad. Soportar es acercarme y compartir. Cuando hay sinceridad y transparencia, comparte, no para hundirme, sino para compartir la carga. El hecho de que una persona comparta con otro, oye, me pasa este problema, ora por favor por mí, lo estoy pasando fatal, estoy en una situación difícil. El hecho de decirlo, de manifestarlo, ya hay una descarga, pero a ti te carga, siempre y cuando esa carga no te hunda. Por eso también es importante y sabio de que pastores tiene la Iglesia y consejeros. Y no todos los hermanos tienen la capacidad de aconsejar, siempre y cuando los pastores lo asignen para dar un consejo de dirección. Por eso es muy importante también hasta dónde. Pero el hecho de que tú puedas sobrellevar esa carga, estás compartiendo con ese hermano, esa hermana, su preocupación, gloria a Dios. Pero eso requiere andar en el camino juntos, abrirse, estar dispuesto a echar tiempo, a tener paciencia, a tener la capacidad de escuchar y no tanto de hablar. Porque soportar no es aguantar. Yo aguanto a este, no es pesado, yo aguanto a este, no lo digo en la iglesia. Yo porque estoy aquí, pero no, eso pasa mucho en los trabajos. Yo aguanto, pero en la iglesia no es el espíritu. En la iglesia es soportar, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aleluya. Eso es importantísimo. En el versículo 2 nos habla Pablo que agradar en lo bueno, edificar en lo correcto. ¿Cómo nos edificamos? Sí es bueno que Miguel me recuerde, escucha, 5 le hemos metido al Madrid. Hombre, no me deprima más, Miguel. Sí, vale, podemos hablar del fútbol, podemos hablar de los toros, al que le guste, o de otras cosas. Pero lo que a mí me edifica, lo que a ti te edifica, es que te hablen de cosas del Señor. Que te compartan testimonios, que te estimulen a la fe, que te estimulan al amor y a las buenas obras. Eso edifica, gloria a Dios. No me hable tanto del mundo, que estamos ya hartos, hermano, como en Chiclana, no sé si aquí, que hay un bar que hay un azulejo que pone prohibido hablar de la cosa. Nosotros los andaluces sabemos lo que es la cosa, ¿no? Y yo, ¿cómo está la cosa? La cosa está fatal. Y parece que estamos hablando en clave. Y está bien, porque de la cosa ya estamos hartos. Lo que tú y yo necesitamos es que nos compartan cosas buenas. Compartan palabras de edificación, cosas del Señor, hablar de las experiencias del Señor, hablar de la palabra, de lo que el Señor nos ha hablado. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Aleluya. Y eso trae gozo, alegría, paz, cultiva la comunidad, la relación de la iglesia. Cuando por medio de la palabra de cosas espirituales edifica mi vida. Pero lo que no viene del Señor no edifica mi vida. No edifica. Y hoy en día tenemos que aprovechar el tiempo, hermano. El tiempo se acerca. ¿Cuándo? No lo sé. Pero que desde luego se está acercando más de lo que pensamos. Y tenemos que tener bien claras las ideas. Y estar ocupado en las cosas del Señor. El que ocuparse del Espíritu y de las cosas del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. No trae nada. Nos quema, a veces nos quita hasta la paz. Y es como dar vueltas sobre lo mismo. Y tú dices, he gastado dinero, tiempo, y hay que aprender a desechar lo que no edifica para acoger. Así que Tito nos dice, seamos amables los unos con los otros, digno de ser amado, afable, complaciente, afectuoso, con todos los hombres. Amables. Se tiene que manifestar
Es verdad que algunos hemos nacido con una cara que parece que estamos enfadados siempre. Pero eso no quita que cuando uno habla, porque las apariencias engañan, y eso lo he aprendido yo bastante, las apariencias engañan. No puedo decir, esta cara, no, pues esa cara no la conoce y no conoce lo que hay en el corazón. O sea que nos podemos llevar unos fiascos tremendos. Pero ser amables con todo el mundo. Hoy en día la educación, hoy en día la gente se extraña que tú des gracias, vas a tomar un café y tú le pagas y le dices gracias. Educación, sí, vale, es educación. Pero amable, porque detrás de una acción como es dar gracias, lo expresa con tu sentimiento, con tu afecto, con tu respeto, tu luz. Y esa persona se queda. Y si te pregunta cómo, ya tienes ahí una oportunidad de decir, yo soy cristiano. Antes era un sinvergüenza, antes era un mentiroso, pero ahora el Señor ha hecho una obra en mi vida. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos ser amables? Pues no difamar a nadie. Cuidado, queridos hermanos, mantengamos sano el cuerpo de Cristo. No permitamos la difamación ni los chismes, no demos lugar al diablo. Cuando nos juntemos dos y hablemos de una tercera persona, hablemos positivo, bendigámosla, demos testimonio, gloria a Dios, pero no le demos lugar, porque debemos de ser amables con el que escucha como el que pueda estar ausente. No buscar pelea. Dice, hombre, pastor, ¿cómo voy a buscar pelea? Bueno, la palabra también había alguno que le gustaba mucho discutir sobre doctrina, sobre que si cuántos ángeles cabían, ¿verdad?, en la punta del alfiler, o qué es eso tienen los ángeles. Como decía Pablo, son cuentos de vieja, tú apártate de esas cosas, chiquillo. Hay cosas más importantes en la vida cristiana. Y algunos, ¿verdad?, tienden a ser precisamente pendencieros. No, hay que evitar toda otra discusión que no lleve a ninguna parte. Todo conflicto, porque el conflicto no controlado, no llevado como con sabiduría para restaurar o arreglar o buscar una solución, puede hacer mucho daño en la comunidad, en la iglesia del Señor. Que merece ser amado, amar. Hemos leído la lectura, creo que fue el versículo 11. El amor cubrirá de falta. Es preventivo el amor preventivo. Cuando amamos, frenamos, prevenimos que haya una cadena de sucesos pecaminosos, que vaya a más, porque el amor frena, el amor desarma, el amor nos hace reflexionar, porque el amor es un arma poderosa, gloria a Dios. El amor, lo que no hace las cárceles, lo que no hace los reformatorios, lo que no hace la disciplina, lo hace el amor. El amor cambia a las personas. Por eso, queridos hermanos, en una palabra, amemos, de corazón, amemos. En Romanos 12:10 leemos, amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetando y honrando mutuamente. El amor nos debe llevar a respetarnos y a honrarnos. Amén. A respetarnos, a honrarnos. Al que honra, honra, gloria a Dios, reconocimiento, respeto. Qué bueno es que cuando llevamos a cabo la palabra del Señor, hay bendición, hay unidad, hay, pues, la presencia del Señor. Porque donde están dos, tres reunidos en mi nombre, en unidad, ahí estoy yo en medio. Y obviamente trae edificación, fortaleza, llenura, aleluya. Por tanto, amar, respetar y honrar es importantísimo. Así que, queridos hermanos, conociendo, ¿verdad?, cómo podemos, con estos tres elementos, que hay muchos más, ser sincero, ser amable y ser amables, sinceros. ¿Y el otro?
pues por medio de la palabra del Señor, que podamos pagar. Por tanto, cambiemos nuestra manera de pensar y de sentir los unos por los otros. Yo soy tuyo y tú eres mío. Entendamos bien eso, que estamos unidos por las coyunturas, estamos unidos por el Espíritu Santo. Amén. Que no es que ahora nos marchamos, o los hermanos ya en Chiclana se habrán marchado, y hasta luego, no. Tiene que haber una relación entre día, entre semana, un contacto, una conexión, aleluya, porque eso es importante. Amén, hermano, para que la iglesia vaya creciendo, vaya progresando, siendo edificada. Y por tanto, tomemos la decisión y esforcémonos cada día para cultivar estos principios de vida por medio del compromiso. En la iglesia el compromiso es fundamental. Comprometámonos. Señor, yo me comprometo, me esfuerzo por acercarme más a mi hermano, por preguntarle, por saber más de él, por conocerlo, porque también ocurre que en la iglesia no nos conocemos mucho. No conocemos ni el testimonio de fulano, o cómo conociste al Señor, ni cómo se llama con los apellidos que se da en Chiclana. Por eso es bueno crear espacios, momentos, para que podamos establecer la amistad, la relación personal. Pero eso requiere compromiso, esfuerzo, tomar la iniciativa para poder precisamente cultivar esta edificación y esta vida de iglesia, que somos una comunidad, la comunidad del pueblo del Señor. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos siga hablando conforme a su necesidad.